¿qué tal? ¿Cómo están? Miren qué bonito es este Granny. Es un gráfico que estuve ahí revisando y buscando. Ya les he comentado que estuve pispeando unos cuantos gráficos para hacer con color. Me pareció súper interesante. Ya tiene relieve, tiene unas formitas, parecen pétalos. La verdad que precioso. Me encantó hacerlo, así que aquí lo vamos a combinar. Obviamente que lo pueden hacer con hilo de algodón, pero acá yo tengo mis lanitas. Vamos a hacer con estos colores otro más, porque me encantó. Muy diferente a lo que normalmente vemos, que son los básicos. Bueno, siempre estamos tratando de ahí de hacer alguno que sea un poquito distinto. Y este me encantó. Un poco interesante porque tiene ahí unas vueltitas en relieve muy lindas. Al ubicar los puntos y al ubicar colores. Como tiene relieve, si quisieran hacerlo en un solo tono, también pueden hacerlo, porque bueno, lo que va a resaltar son estos relieves tan lindos. Pero si ustedes combinan con colores, no hace falta que tengan tantos colores, con dos colores también quedaría muy bonito, porque lo pueden ir combinando, forman como una especie de pétalos. Vale la pena y hoy lo vamos a compartir aquí. Miren, mi lanita doble, aguja número 4, y vamos a hacer un anillo o nudo mágico, anillo deslizado, como lo quieran llamar, anillo mágico. Y vamos a levantar grupitos de 4 varetas. Acá tengo una, ahí vamos por la segunda, tengo 3 y 4. Vamos a hacer así 4 grupos y a cada uno de ellos los vamos a separar con 2 cadenitas. Miren que es muy simple y con todas esas formitas que le dan los puntos, la verdad que queda un trabajo original muy bonito. Por lo menos no son tan vistos como los que normalmente vemos. Ahí, así vamos a hacer 4 grupos y los separamos con 2 cadenitas. Yo me quedo tejiendo. Miren, acá llegué al último arco y vamos a cerrar, como siempre cerramos, con con un puntito deslizado. Si ustedes quieren combinar esta próxima hilera, lo pueden combinar con otro color. Y si no, continúan con este mismo color. Yo, como voy a hacer uno igual al que ahí tenemos en la muestra, cierro porque voy a combinar con el rosado. El anillito lo vamos a ir ajustando despacio, siempre ajusten con cuidado para que no se corte la hebra, si no van a tener que volver a hacerlo. Y van a renegar. Entonces, recuerden, nudo mágico, hay que hacer nudo. Cuando escondemos la hebra no solo alcanza con esconderla, sino que tenemos que hacer un pequeño nudito para que este huequito de ahí nunca se abra. Bien, acá tengo este rosadito que utilicé en la otra muestra, tan linda esta combinación, por lo menos a mí me gustó. Ustedes obviamente van a jugar con los colores que más les guste a ustedes. Entonces, aquí vamos a empezar en cualquiera de estos puntos con un punto bajo. Empiezo aquí con un puntito bajo. Ajusto y en el arco de 2 cadenas vuelvo a hacer un arco de 2 cadenas. Y salto a la próxima vareta que está aquí, es justo la que yo tenía el nudito, ahí. Aprovecho, me voy a llevar esta hebra. Y por cada punto de vareta voy a tejer un punto bajo. Es como que estamos enmarcando este pequeño cuadradito. Ahí continúo con puntos bajos. Cuando llego al arco tejo 2 cadenas como hicimos en la hilera anterior y otra vez retomo con los puntitos bajos, dando toda la vueltita. Fácil, fácil, fácil. Cuando termino la hilera, simplemente busco el primer punto y otra vez con un puntito deslizado, corto, vuelvo a buscar un color más para seguir combinando. Este es el trabajito que tenemos que lograr. Miren qué simple. Me busco el otro color, que sería en mi caso el turquesa, y ya les muestro cómo seguimos. Bien, ahora con mi tercer color voy a hacer así. En este arco
acá voy a hacer un punto bajo, ahí, cadenita de ajuste, el punto bajo, 2 cadenas y en el mismo arco vuelvo a tejer un punto bajo, ahí. Ahora, aquí voy a tejer un punto bajo en este primer punto. En este segundo punto vamos a hacer así, una media vareta y una vareta en el mismo espacio. 2 cadenitas al aire y repito de este lado este movimiento. Aquí voy a empezar por la vareta, luego la media vareta en el mismo espacio y por último el punto bajo. Bueno, esto sería uno de los laterales y en las esquinitas vamos a hacer el mismo arco como hicimos recién. Dentro del arco va punto bajo, 2 cadenas y punto bajo dentro del arco. Luego acá venía un punto bajo, ahí que se me enganchó la hebrita, lo voy a hacer de vuelta. Se me enganchó un hilito, no me dejaba cerrarlo, ahí está. Y en estos dos vamos a hacer así, la media vareta, recuerdan, van los 2 puntos juntos y la vareta, estos dos van juntitos. 2 cadenas y así vamos a seguir, se me hizo un nudito, ahí está. Así vamos a seguir toda la vuelta repitiendo estos mismos movimientos. Vieron que es simple, tiene muchas formitas por cómo vamos colocando los puntos, pero queda un trabajo muy bonito. Así hasta dar toda la vuelta se va a volver a formar otro cuadradito, porque lo que eran los laterales se forman como en esquina, entonces los cuadraditos quedan como en otra forma, porque el cuadrado acá era el recto este, ahora va a ser esquina. La verdad que queda muy bonito, es muy curioso este granny, me encantó. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bien, ¿cómo se terminaría esta hilera? Obviamente con un puntito deslizado, acá yo hice un nudito y nos vamos a mover un poco ahora. Voy a traer nuevamente el color lila, que sería el que utilice acá, y vamos a empezar en una de las esquinas, en cualquiera de estas esquinitas que formamos con las cadenas. Empiezo con una vareta, 3 cadenitas, una vareta. Vuelvo a tejer otra vareta, ahí, 2 cadenitas al aire y nuevamente tejo 2 varetas en la misma esquina. Ahí. Entonces volvemos a formar una esquinita. Ahora vamos a tejer medias varetas. Aquí, en esta vareta de la hilera anterior, una media vareta. En la media vareta, otra vez una media vareta. Y en este punto que viene aquí, otra vez una media vareta. Ahora, vamos a hacer una vareta doble, pero la vamos a tomar en relieve. Entonces, una vareta doble y vamos a ir hasta aquí abajo. Miren, a esta vareta de aquí, de la esquinita donde estaba el primer arco de cadenas, bueno, esta es la vareta que vamos a tomar y tejemos esa vareta doble en relieve. Cierro las 2 lazadas, ahí, una cadenita al aire y nuevamente tomo doble lazada y ahora voy a ir a la otra vareta, la que está de este lado, ahí. Les dije que era un cuadradito muy particular, queda muy bonito por el juego, ese movimiento que hacen cada uno de los puntos. ¿Ven? Miren cómo les tiene que quedar. Y ahora nuevamente vuelvo a tejer. El punto de aquí atrás no lo vamos a tejer porque ya está la vareta doble. Entonces este que está ahí pegadito no se teje. Se empieza a tejer desde aquí, que son las 3 medias varetas que tenemos que hacer, como hicimos de este lado.
1, 2, 3. Bueno, lo mismo tenemos que hacer de este otro lado. Media vareta y media vareta. Cuando llegamos a la esquina, otra vez hacemos esos grupitos de 2 varetas. Ahí. Esperen que voy a soltar la hebra. 2 cadenas y 2 varetas, siempre en el mismo lugar. Ahí, formamos la segunda esquina. Y ahora vamos a repetir este movimiento que ya lo vimos y es bastante simple. Tejemos las 3 medias varetas. Y ven, estos son los puntos que nosotros tenemos que saltar. ¿Por qué? Porque vamos a tejer aquí y aquí la vareta doble. Entonces voy a ir acá abajo, sujeto desde aquí y empiezo a subir con la vareta doble. Una cadena al aire y vamos otra vez a saltar este punto. ¿Por qué? Porque vamos a tejerlo en la hilera que está más abajo. Ahí está. Y tejo nuevamente una vareta doble. Bien. Voy a acomodar los hilos porque miren, acá atrás hay un matete de colitas ahí para esconder. Nuevamente volvemos a tejer esas 3 medias varetas. Ya saben, este de aquí lo saltamos porque es el espacio donde hicimos la vareta doble. Si no, le estaríamos dando aumento, por eso ese no se teje. Y cuando llegamos a la esquina volvemos a repetir el mismo movimiento. Miren cómo les tiene que ir quedando. Qué bonito cómo se van formando y se van cruzando los cuadraditos. Me queda dar toda la vuelta y volvemos a cambiar de color. Bien. Miren qué bonita pieza. Ahora voy a combinar nuevamente con este color turquesa y vamos a hacer así. Voy a empezar. En esta esquina donde están las 2 varetas, bueno, esta de aquí, voy a tejer un punto bajo. Ahí. Ajusto. Y otra vez un arco de 2 cadenas. Salto a la vareta próxima y también tejo un punto bajo. Ahí. Ahora, voy a tejer medias varetas. Miren, acá 1, acá 2, acá 3. Y ahora voy a tejer una vareta cruzada. Esta la vamos a saltar, pero la tejemos después. Esta que está aquí, que es una media vareta. Ahora simplemente voy a tomar una lazada, voy a ir por detrás de la vareta doble que está en relieve y vuelvo a tejer una vareta simple pero en relieve. La cierro. Ahora tomo lazada, vengo por detrás y voy en búsqueda de esta que saltamos y es una media vareta. Ahí. Entonces nos va a quedar este puntito como cruzado. Acá voy a hacer la media vareta primero, esta que está aquí, la cierro. Y ahora tejo la vareta en relieve como esta que tomamos recién. Acá se hace al revés de lo que hicimos en esta. En esta hicimos primero la vareta cruzada y luego por detrás la media vareta. Acá vamos a hacer al revés. Vamos a hacer primero la media vareta que queda como cruzadita y ahora sí vamos a hacer la vareta en relieve. Es lo mismo, solo que se hace, se toma primero una y después la otra, ¿ven? Ahí. Ahora lo vamos a volver a hacer igual. Entonces, ahora me quedaría tejer estas 3 medias varetas. 1, 2, voy a soltar hebra para mantener la hebra siempre flojita y 3. ¿Ven? Ahora nuevamente comenzamos con el punto bajo, 2 cadenas, saltamos aquí y punto bajo. Reiniciamos. Va 1, 2, recuerden que son medias varetas y 3. Y otra vez, vamos a saltar esta media vareta para tejerla después, pero sí vamos a tejer la vareta en relieve, ¿ven? Ahí. Ahí y ahí. Queda como abierta.
esa es la idea. Y ahora voy a tejer la media vareta, pero por detrás. Ahí, sujeto, tejo la media vareta. La cierro. Y ahora nuevamente, tejo primero la media vareta, la cierro, y ahora la vareta doble que calzaría justo, la vareta simple pero en relieve que calzaría justo acá. Ahí. Y continúo. Nada difícil. Solo que hay que cruzar los puntitos para dar este efecto tan lindo. Una vez que llegamos a la esquina, otra vez hacemos el punto bajo. Las 2 cadenas y el punto bajo. Bueno, me voy a detener para mostrarles. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Quedan como abiertas las varetitas, estas que quedan en relieve. Y las 2 varetas, las 2 medias varetas quedan cerraditas ahí, juntitas. ¿Ven? Por detrás del relieve. La verdad que es un curioso cuadradito que queda bonito. Me gusta porque es muy diferente a lo que vemos siempre. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita y ya les muestro la última hilera. Miren qué belleza, qué vistoso que queda. Ahora, esta es muy simple de hacer, sería para mí la última hilera. Obviamente que ustedes si quisieran seguir agregando puntos y colores, lo pueden hacer y terminan con un granny más grande. Pero bueno, es uno más para nuestra colección, vale la pena, miren qué bonito. Vamos a ir por la última hilera acá. Voy a elegir antes del arco, en este punto bajo, vuelvo a tejer esta hilera todo en punto bajo, así que esta viene mucho más fácil. Tejo el primero. Cuando llegamos a la esquina voy a entrar en el arco, tejo un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo arco. Y luego retomo todos estos puntitos y vamos tejiendo ahí puntos bajos. Así que miren qué simple. Ahí vamos tejiendo, aquí en el medio voy a tejer uno y uno en cada una de las varetas que están en relieve. Así hasta dar toda la vuelta, así que miren qué simple, es un trabajo muy simple y realmente muy vistoso. Ahí, cuando llego a la esquina, recuerden, punto bajo, cadena, punto bajo. Y retomamos. Bueno, así hasta dar toda la vuelta. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Obviamente que cerramos con punto deslizado cada una de las hileras, luego nos queda esconder todas las hebras y miren qué bonito o para usarlos así, unirlos a todos juntitos o para combinar con otros cuadraditos, la verdad que vale la pena, es muy bonito, es muy vistoso y es uno más para nuestra colección. Ya vamos haciendo unos cuantos y siempre están ahí en nuestra lista de técnicas, pueden ir a buscar todos estos cuadraditos, estos grannies que tenemos un montón para compartir con ustedes, siempre con mucho cariño. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Besotes. Chao.